Cada criminal tiene un perfil. Este es el suyo. Está sentado frente a él. Lleva corbata. Corbata azul marino con un nudo perfecto, de esos que solo alguien muy meticuloso logra hacer a la misma hora, de la misma manera, cada mañana. Sus manos descansan sobre la mesa sin temblar. Sus ojos no te evaden. Al contrario, te estudian con la calma clínica de alguien que lleva años practicando exactamente esta conversación en su cabeza. Dice que mató a 7 mujeres. Lo dice así, sin pausa, sin respirar diferente, sin que ningún músculo de su rostro traicione nada que se parezca al remordimiento. Lo dice como si anunciara el clima de la semana. Y tú escuchas esa voz educada, esa dicción perfecta, ese vocabulario construido con la misma precisión quirúrgica con la que eligió a cada víctima. Y algo en tu interior entiende que este hombre no vino a confesar. Vino a ganar. 7 mujeres desaparecidas, sin cuerpos, sin evidencia, sin una sola huella que lo conecte a nada. Y todavía hay 5 personas más, dice, que morirán antes de que amanezca, a menos que sean suficientemente inteligentes para detenerlo. Suficientemente inteligentes. El reloj en la pared marca las 2 de la tarde. El tiempo corre. El miércoles amaneció frío en el norte de Virginia. Eran las 9:30 de la mañana cuando la madre de un pequeño de 6 años llegó a la guardería de su vecina para dejar al niño, como hacía cada día desde hacía 2 años. Llamó a la puerta. Nadie respondió. Empujó la puerta entreabierta y encontró los juguetes en el suelo, ordenados de una manera que no correspondía a ningún juego de niños. Los niños no dejan sus cosas así. Sarah Mitchell, 42 años, dirigía la guardería desde su casa en un barrio tranquilo a las afueras de Ashford, Virginia. Era conocida en la comunidad como alguien confiable, puntual, afectuosa. 4 niños de entre 5 y 6 años estaban bajo su cuidado esa mañana. Cuando la policía llegó al lugar, no encontró señales de violencia visible. No había gritos, no había vecinos que hubieran visto nada fuera de lo ordinario. Solo la puerta entreabierta, los juguetes en el suelo y el silencio absoluto donde debía haber risas. 5 personas habían desaparecido en cuestión de minutos. A 40 kilómetros de distancia, en Blackwood University, un hombre de traje azul marino se presentaba ante estudiantes universitarios como el profesor Jonathan Hale. Llegó con puntualidad exacta. Escuchó las preguntas con paciencia calculada. Y antes de retirarse, se acercó a un joven agente federal que participaba en la charla y le mostró con absoluta tranquilidad fotografías de 7 mujeres que nadie había podido encontrar en años. No huyó, no se escondió, esperó a que lo esposaran, porque eso formaba parte del plan. La unidad de análisis de conducta del FBI tomó el caso a las 2 de la tarde. El agente supervisor David Sullivan y su equipo tenían una sola certeza. El hombre sentado en la sala de interrogación sabía exactamente dónde estaban Sarah y los niños. Y cada minuto que pasaba sin que ellos encontraran la respuesta correcta era un minuto que él contaba como victoria. Hay algo que muy poca gente sabe sobre los individuos que construyen planes de esta complejidad durante años sin cometer un solo error técnico. No actúan desde el caos, actúan desde el orden. Los psicólogos forenses llaman a esto planificación egosintónica. El criminal no experimenta sus actos como algo ajeno a su identidad, sino como una extensión perfectamente coherente de quién cree ser. Cada decisión encaja en un sistema interno de lógica que él ha pulido durante años. Por eso no hay nerviosismo, por eso no hay contradicciones involuntarias. El cuerpo no delata lo que la mente considera absolutamente correcto. En este caso, los investigadores detectaron algo más perturbador. El sujeto había incorporado una progresión matemática específica, la secuencia de Fibonacci, como estructura inconsciente de toda su conducta criminal. Las ubicaciones de las desapariciones, el número de víctimas por ciudad, los intervalos de tiempo entre cada acto.
Todo seguía el mismo patrón geométrico que él consideraba la expresión más pura de la perfección natural. Su crimen no era impulsivo, él veía sus crímenes como una estructura perfecta. Y eso lo hacía exponencialmente más peligroso que cualquier asesino movido por el instinto. Pero para entender por qué un hombre construye algo así durante 5 años, tienes que entender qué le hicieron a él. Ethan Calloway no nació siendo quien fue encontrado en esa sala de interrogación. Nació siendo el hermano pequeño de Richard Calloway, condenado a cadena perpetua por una serie de crímenes que conmocionaron al estado de Virginia a principios de los años 90. Richard tenía entonces 32 años. Ethan tenía 26. El día que su hermano fue arrestado, Ethan Calloway dejó de existir socialmente. No de manera metafórica, de manera literal y documentable. Su nombre apareció en los periódicos, no como sospechoso, sino como hermano, como sombra, como la pregunta incómoda que nadie podía dejar de hacerse. ¿Cómo es posible que alguien tan cercano no supiera nada? Su novia de 3 años le devolvió el anillo de compromiso por correo. No se atrevió a dar a entregárselo en persona. En la nota que adjuntó, escribió una sola línea: «Me da miedo estar cerca de ti». Ella era morena, cabello oscuro, ojos claros, tenía 30 años, igual que las 7 mujeres que desaparecieron después. Lo que Ethan experimentó en los años siguientes es lo que los investigadores denominan contaminación identitaria por asociación estigmatizante. No es un trastorno que él eligiera. Es un proceso gradual en el que la identidad de una persona queda tan completamente fusionada con la figura del familiar criminal que el individuo ya no puede acceder a una narrativa de sí mismo que no incluya esa sombra. Ethan intentó construir una nueva vida. Obtuvo un doctorado. Estudió matemáticas, química, filosofía. Alimentó su inteligencia como quien alimenta una fortaleza, convencido de que si era suficientemente brillante, suficientemente extraordinario, el apellido Calloway dejaría de definirlo. No funcionó, porque la sociedad no le dio esa oportunidad. Y en algún momento entre el rechazo y la soledad y los años de oscuridad acumulada, la línea entre ser la víctima del monstruo y convertirse en él comenzó a borrarse. No de golpe, despacio, con una lógica que desde adentro se sentía completamente inevitable. Lo que Ethan Calloway construyó en su mente durante 5 años tenía una coherencia interna que, para él, era impecable. No se veía a sí mismo como un asesino en el sentido convencional. Se veía como alguien que había recibido una deuda que nadie iba a saldar voluntariamente. La sociedad lo había condenado sin juicio. Le había quitado su nombre, su relación, su futuro. Y el hombre que había escrito el libro, el agente retirado David Sullivan, el mismo que en sus publicaciones académicas había llamado a su hermano el rostro del mal, era el símbolo perfecto de todo lo que lo había destruido. La venganza, para Ethan, no era un impulso irracional. Era la conclusión matemática de una ecuación que alguien más había iniciado. Las 7 mujeres que eligió no fueron aleatorias. Compartían un perfil físico preciso que correspondía a la única persona que lo había amado antes de que el apellido Calloway se volviera sinónimo de horror. Al eliminarlas, Ethan Calloway sentía que recuperaba algo, que borraba la deuda, que purificaba un mundo que, según su lógica, estaba construido sobre la misma hipocresía que lo había condenado a él. Se convenció de que matar era genético, de que él no había elegido nada, sino que simplemente había aceptado lo que siempre estuvo escrito en su biología. Esa creencia no era un error de razonamiento, era un mecanismo de protección psicológica. Si no hubo elección, no hay culpa. Y si no hay culpa, puede seguir mirándose al espejo. El plan final no era matar a Sarah Mitchell ni a los niños. Era matar al equipo del FBI que fuera a rescatarlos.
El agente Sullivan llevaba 3 horas frente a Ethan Calloway cuando el joven analista del equipo, Mason Reed, entró a la sala de operaciones con un mapa y una hipótesis que nadie más había considerado. Los números. Las ciudades donde habían desaparecido las mujeres seguían una secuencia. 1, 1, 2, 3, 5. Fibonacci. Y la medalla que Calloway llevaba al cuello. Ese objeto aparentemente decorativo que nadie había examinado con atención era una representación física de la espiral logarítmica derivada de esa secuencia. Cuando Reed superpuso la espiral sobre el mapa de Virginia y la ajustó a escala, el punto de convergencia señaló una dirección específica. Chester, Virginia. El equipo se movilizó de inmediato. Pero fue Sullivan quien, en la sala de interrogación, entendió primero lo que eso significaba. Si la casa era el centro de la espiral y el patrón lo era todo para Calloway, entonces la secuencia no terminaba con 5 víctimas vivas. Terminaba con 5 víctimas muertas, las 5 personas del equipo que habían entrado a la casa. Sullivan abandonó la sala sin decir una palabra y llamó a sus agentes. La entrada principal estaba minada con depósitos de ácido conectados a un sistema de válvulas. El equipo detuvo su avance 30 segundos antes de activar el mecanismo. Sarah Mitchell y los 4 niños estaban en una habitación sellada al fondo de la propiedad, con máscaras de oxígeno que los habían mantenido con vida mientras el gas inundaba el resto del espacio. La ironía fue devastadora y precisa. Calloway había construido un sistema tan matemáticamente perfecto que fue esa misma perfección lo que lo delató. Su obsesión con la secuencia de Fibonacci era tan profunda, tan constitutiva de quién era, que había penetrado hasta sus actos inconscientes. No pudo evitarlo. La estructura estaba impresa en él de la misma manera que insistía en que el crimen estaba impreso en su genética. Lo que creía que lo justificaba fue exactamente lo que lo destruyó. En la sala de interrogación, cuando Sullivan regresó y le comunicó que el equipo estaba a salvo y que la confesión en video era suficiente para sostener 12 cargos de homicidio, Ethan Calloway guardó silencio por primera vez en toda la tarde. Fue el silencio de alguien que finalmente entiende que perdió. Hay una pregunta que este caso deja flotando y que no tiene respuesta cómoda. ¿Qué le hizo la sociedad a Ethan Calloway? No estamos hablando de justificarlo. Sus crímenes fueron reales. Sus víctimas fueron personas con nombres y familias y futuros que él borró de manera deliberada. Eso no se matiza ni se relativiza. Comprender la mente criminal no significa justificarla. Pero la pregunta sigue ahí, incómoda y necesaria. Porque Ethan Calloway no nació en una familia que lo enseñó a matar. No tuvo una infancia de abandono documentado ni un historial de violencia temprana. Fue, durante años, un académico brillante que cargó en silencio con el peso de un apellido que no eligió. Y en algún punto de ese silencio, algo se rompió de una manera que nadie a su alrededor quiso ver o fue capaz de ver. El estigma que recae sobre los familiares de criminales es uno de los fenómenos menos estudiados y más destructivos de nuestra forma de procesar el mal. Los tratamos como extensiones del monstruo porque es más fácil que aceptar que el mal puede vivir cerca de cualquiera de nosotros sin que nadie lo detecte. No miramos a los hermanos, a los hijos, a los padres de los criminales con compasión. Los miramos con sospecha. Y a veces, muy de vez en cuando, esa sospecha constante y sin salida le enseña a alguien que la única identidad que el mundo le reserva es precisamente la que más teme. Lo más perturbador no es que Ethan Calloway se convirtiera en lo que todos esperaban. Lo más perturbador es que nadie lo sorprendió. En Mente Criminal hemos explorado casos donde el crimen nació del caos, del impulso, de la crueldad más primaria. Pero el caso de Ethan Calloway pertenece a una categoría diferente y más oscura. La del individuo que construyó su destrucción con la misma paciencia y método con que construyó su vida entera.
Si esta historia te dejó pensando en cómo la identidad de una persona puede fracturarse bajo la presión de lo que otros deciden que ella es, hay otro caso en este canal que va más profundo todavía. Uno donde la transformación fue más lenta, más silenciosa, y donde las señales estuvieron frente a todos durante años sin que nadie las leyera correctamente. Lo encuentras en Mente Criminal. Porque entender cómo funciona la mente criminal no es un ejercicio académico. Es la única forma de aprender a ver lo que no queremos ver.